Lupe Cajías, muy buenos días. Muy buenos días en este último día de, como bien señalabas, este Annus Horribilis 2024. ¿Peor que el 2023? Ahora, en medio de la crisis, uno siempre tiene la sensación de que cada año es peor. ¿Qué podemos decir de este año 2024, el año del desastre económico, del descalabro económico y de la progresiva desinstitucionalización del Estado boliviano, por diferentes aspectos? Bueno, escuchaba una frase del diputado que decía: el país se hunde, y quizá es un reconocimiento oficial, aunque no quieran ponerle nombre y apellido, de que lo que está sucediendo. El país se hunde por diferentes causas, algunas externas, algunas de largo plazo, algunas coyunturales, pero quizá lo que ha marcado el 2024, y esto es lo grave, es que ha habido como una ceguera, ¿no? Como una insistencia desde el inicio del año, en enero del 2024, hasta hace pocos días, de insistir que la responsabilidad está afuera, ¿no? Que no somos los responsables los que estamos en la administración pública, sino los responsables son que hay una guerra en Ucrania, una guerra que además el Estado plurinacional no ha sido capaz de condenar, todo lo contrario, ha tratado de justificarla. Hay todo el conflicto que se extiende peligrosamente desde Israel hacia todos sus otros vecinos, hay otros conflictos, hay dificultades en Europa, en Estados Unidos, en la propia región, pero eh, no ha habido una capacidad de mirarse al espejo, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que ha pasado para que no haya como una sensación de que estamos en una aguas enlodadas en las que nos están llevando siempre hacia abajo? Y eso es quizá lo que diferencia incluso la época de la pandemia a la actualidad, la sensación de que no tenemos al frente a alguien que asuma las responsabilidades. Usted decía muy bien, la desinstitucionalización está siempre avanzando, ¿no? Para destrozar y además de alguna forma consciente lo que era un Estado. Y eh, el ejemplo más claro está en el Poder Judicial, pero está en casi todos los otros niveles. Y también este hecho de que el presidente Luis Arce promete y repite que quiere hacer de Bolivia una Cuba, ¿no? Justo en el momento en que Cuba está ya al borde de las hambrunas, de una situación de desesperación humanitaria. Ayer nomás leía cómo las personas que tienen problemas de los riñones o tienen que salir de Cuba para salvar su vida, porque en Cuba no van a encontrar posibilidades de salir adelante. Vemos cómo está, bueno, no voy a entrar en ese detalle, pero quiere decir que de alguna manera consciente nos están llevando a este hundimiento de lo institucional, de lo económico. Luego lo político, ¿no? Con toda esta forma de hacer la política, que creo que ha sido la peor de los últimos 42 años. Y también tenemos esta presencia muy fuerte, cada vez quizá mayor, de un grupo, de un sector que no solamente es informal, sino ilegal, casi delictivo, desde los autos chutos, el gran contrabando, hasta los avasalladores, ¿no? O sea, avasalladores que no son que quieren sembrar en esa tierra, sino quieren traficar con la tierra. Lo que ha pasado en el país, estos incendios que han superado ya todos los anteriores récords, nos muestran que se está cortando un futuro que va a costar mucho recuperarlo. Y después tenemos también el tema de la persecución, el hostigamiento a la economía formal, a la economía legal, que a veces parecería increíble como al productor, al que ha invertido en Bolivia,
se le hace este cerco, ¿no? El diputado decía, ¿quién quiere venir a Bolivia? Claro, ¿quién va a querer venir a Bolivia? Si desde las líneas aéreas hasta el que tiene, hasta familias que son tercera o cuarta generación, hace un siglo llegaron sus padres y hicieron grandes inversiones con su propio dinero, combatiendo un montón de obstáculos, y una vez que están estabilizados, se los quiere hostigar o se les impide desarrollarse correctamente. Y esto ha sido a través de varias medidas, desde el doble aguinaldo hasta impuestos, inspecciones, etcétera. Esa es la situación. Y por eso ha sido un año negro, y tampoco se puede decir que detrás de esta noche se vea claramente cuál va a ser el alba en los próximos días, o meses, o el próximo año. Lupe, ¿considera usted que estamos ante un fin de ciclo? Ante un fin, por ejemplo, del modelo económico, del proceso de cambio, tal y como se nos vendía hace 20 años, más o menos. Y si este fin de ciclo económico va a tener una consecuencia en lo político. Yo de economía no sé, y leo a los expertos. Lo que sí siempre sé es como ama de casa, o sea, la persona que tiene que administrar unos ingresos que llegan a su casa, y a ver cómo administramos para hacer diferentes actividades, empezando obviamente por preparar la comida, y ahí es donde uno siente que las cosas han subido, y que faltan insumos, y también te preocupa el estado de situación de la caja de seguro, etcétera. Pero yo no sé si en realidad ha habido un modelo, eh, y esto más como desde el punto de vista historiadora, si ha habido un intento de sacar lo que eran ideas de los años 50, de los años 60, con un retraso de muchas décadas, ¿no? Te hablan de un proceso de industrialización. ¿Qué es industrialización? O sea, para darte un ejemplo, también como alguien que consume, la alpaca boliviana no ha sido tradicionalmente la más competitiva frente a la alpaca peruana. Sin embargo, desde los fines de los años 90 empezaron a haber aquí muy buenas industrias que trataban, tú sabes, es un tratamiento complicado el de la lana para que no pique, etcétera. Tienen que tener además buenos diseños, etcétera. Y logró esa industria incluso entrar a salones en Milán, en París, etcétera. Toda esa industria ha sido bien cercada también. Muchos se fueron rápidamente a Perú. Otros tienen que comprar lana de Perú para poder ser competitivos aquí. Y el gobierno crea una industria de alpaca que no cumple los mínimos requisitos. Vaya usted y trate de conseguir alpaca o algo de esta fábrica de turbo. O en MAPA, por ejemplo. Pensé que MAPA iba a ser para apoyar a los productores, no para crear una gran burocracia. Y cuando recién se creó, fui a comprar justamente aceite, y me vendían aceite en unas botellas de agua, ¿no? Recicladas, sin la fecha de vencimiento, sin los datos básicos. Eso es retroceder décadas, y en cualquiera de los asuntos vamos a ver lo mismo. Aeropuertos que se han creado. A ver, vaya usted a ver de Ixiamas, cómo la selva se ha comido ese aeropuerto sin que nadie, quizá han llegado 2 aviones, o Copacabana, o bueno, todas las obras que se han hecho de forma irracional. Entonces, más que un modelo, yo creo que ha habido como una explosión de gastar tanto dinero que les llegó por diferentes factores. Ahí sí no querían aceptar que había los factores externos, sí pesaban mucho, pero no es que se ha invertido para realmente hacer un desarrollo, por ejemplo, sostenible. Correcto. O un desarrollo como ha logrado en su momento los países que en los años 50 tenían las mismas indicadores económicos que nosotros, por ejemplo Irlanda, o varios de los países del Asia. Entonces, yo no sé si realmente hay un modelo o simplemente una forma de gastar dinero.
En fin, bueno, ahora mucho dinero no tienen, pero tuvieron durante bastante tiempo. El gran problema está en lo que usted dice. Se hicieron inversiones, entre comillas, que luego han supuesto un gasto que ahora mismo es insalvable para el gobierno de Luis Arce. Pero en lo político, Lupe, y aquí creo que podemos profundizar un poquito más. Ya es más un territorio de Lupe Cajías como historiadora y como conocedora, periodista, conocedora de la realidad nacional. La guerra civil masista nos ha llevado a todos a un desastre. Y dejemos de lado lo económico. Hablo de lo intestino del propio MAS. Bueno, ahí yo empiezo con una autocrítica a nuestro sector. Yo creo que el señor Evo Morales, desde mucho tiempo, pero sobre todo el 2023, el 2024, nos ha llevado así de la nariz a la agenda que ellos querían poner sobre las portadas y los titulares de los medios de comunicación masivos. Es correcto. El país se ha ocupado, y yo te digo porque lo he contabilizado inclusive, los minutos y en las radios 70 minutos a veces de un programa de 1 hora, supuestamente un noticiero o un programa sobre el tema Arce Evo. Evo ha salido, Evo ha dicho, Evo ha venido, Evo ha ido, los he visto, y por eso hemos dejado de ver el bosque, y por eso nos hemos ocupado en un tema que era importante, pero no era el más importante en el país. Ni siquiera hemos tenido en cuenta otros asuntos, esa otra Bolivia que nos permite vivir. Entonces, lastimosamente te digo, esta pelea no es solamente que nos ha llevado a un deterioro también de la economía o un deterioro del tejido social, sino que nos ha impedido ver la verdadera Bolivia, la que trabaja, la que los inventores, los médicos, tantas cosas que se hacen en Bolivia, y nos hemos quedado pues en esa pelea, ¿no? Todos los bolivianos hemos amanecido, escuchamos el noticiero de la mediodía y terminábamos con el noticiero de la noche con este asunto. Entonces creo que ese es el primer, factor negativo que ha traído esa pelea. Ahora bien, yo creo que, y te voy a decir un poco un análisis, ¿cómo te podría decir? No tan en profundidad, pero con base en solamente los propios titulares y los propios discursos de los protagonistas. Yo creo que Evo Morales recibió el dedo hacia abajo de sus anteriores sustentos internacionales, sobre todo los cubanos, cuando se escapó del país por temor quizá a algo que iba a ser revelado. Nunca se ha sabido por qué tenía tanto miedo a las amenazas de Camacho. Y después, claro, se inventó toda esta parafernalia de decir que ha habido un golpe, cuando quienes habían vivido sabían que era una movilización ciudadana muy fuerte contra una serie de abusos que se habían acumulado. Entonces, Evo Morales se va y los que se quedan intentan mantener lo más genuino quizá del movimiento al socialismo. La candidatura de Luis Arce ha sido, sabemos también, de alguna forma impuesta, y entonces desde un principio Luis Arce parecería que tuvo su propia concepción de por dónde se tenía que ir, y Evo quiso ser rey sin corona, y ahí hay una pelea personal que se fue ahondando, pero entre arcistas y evistas yo no creo que haya grandes diferencias, ¿no? Los dos usan un método que es más que una ideología, más que una construcción partidaria, un partido de cuadros, es más bien un método que usa la violencia y la acción, digamos, para ir ocupando espacios de poder. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar también? Creo en el contexto, justamente el grupo de Puebla, Irán, la propia Rusia, van a intentar de que Bolivia
no sea una ficha perdida, ¿no? Hay muchos esfuerzos para que se consigan un candidato de unificación. Yo no creo que sea un candidato rural, no creo que sea un candidato cocalero, no creo que puedan conseguir ni siquiera el voto de esos funcionarios públicos que decía. Yo creo que tampoco el presidente Luis Arce va a ser un buen candidato. Van a encontrar una tercera figura. Es un movimiento que tiene mucho dinero todavía y que tiene todo el aparato estatal. Así que va a ser eso, pues una presencia permanente en el 2025. Y Evo, como buen tigre, va a ir desapareciendo, porque ha hecho marchas, ha hecho amenazas, ha hecho bloqueos y no ha logrado conmover, digamos, al resto de la sociedad. Él como que ha soñado que iba a reeditar una marcha por la vida, como sucedió en el 86, una marcha el TIMI, donde la población, el ciudadano común, se adhería a esa protesta. Eso no ha sucedido, todo lo contrario, ha estado cada vez más condenado. Así que el resultado político es un resultado que lo podríamos haber evitado sin tantas consecuencias de desgaste y vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Vamos a llegar a lo mismo si no hay un punto de inflexión en agosto del año que viene. Elecciones generales que adquieren una importancia y una magnitud muy especial, considerando que el gobierno entrante, no sé si va a ser por continuidad, esto no lo sabemos, o uno alternativo, va a tener la enorme tarea de reconducir la política económica del país. Ese es el gran desafío, salir de la crisis en los primeros 2 años. ¿Considera usted que hay alternativas en la oposición política que puedan hacer frente a toda esta maquinaria que usted bien ha descrito, esta maquinaria del movimiento al socialismo? Bueno, yo creo que el siguiente gobierno, sea el que fuese, va a tener que ser como un gobierno de transición. El gobierno que va a tener que tomar las medidas que con esta ceguera de la que hablábamos no se han asumido en este par de años. Y seguramente en ninguno de los casos va a ser un gobierno fuerte como fue el del 2006 en su momento, o lo que logró Víctor Paz Estenssoro el 85, hace ya 3 décadas o cuántas. Pero creo que la oposición va a tener un chance. Si se da cuenta, y en esto hay que aprender de María Cristina Machado, que no se puede hacer una confrontación total contra el MAS, porque el MAS, lo que representa el MAS, este método que te digo, al mismo tiempo tiene una base social muy ancha que representa a muchos sectores, como decía también el diputado, de capas medias, de capas urbanas, de capas intermedias, que han visto en el MAS una posibilidad de ascenso social, de dar su rostro, de tener una presencia en el país, etcétera, una reivindicación histórica, en fin. Y seguramente son sectores que esperan que se les dé algún mensaje. El propio funcionario público, y esto no hubo la capacidad del 2020 de hacerlo, y ahí fui muy crítica con los candidatos, no recibe un mensaje de decirle, bueno, el que es capaz, el que tiene meritocracia, se va a mantener. El que tiene que tener miedo es todos esos que salen y entran, por ejemplo, en migraciones, por decirte algo. Cualquier ministerio tú vas a ver que hay una gran cantidad que se mueve porque se ha conseguido como una agencia de empleo, ¿no? Esa gente probablemente se va a tener que aferrar al MAS, a cualquiera que le asegure que puede estar ocupando un puesto sin tener el mérito. Pero el otro tiene que tener una respuesta. Y en la oposición tiene que hacer más una red que una collage, ¿no? Una red donde pueda pensarse más bien desde abajo hacia arriba, sobre todo los gobernadores, que se elija gente representativa de cada una de las regiones, que se piensen que realmente los senadores, los diputados,
puedan tener esta relación más amplia con sus sectores que los eligen, y que casi sea lo último el pensar quién va a ser el presidenciable, quién va a ser el vicepresidente. Y ahí creo que es una equivocación, porque empezamos a tener una serie de chicles, y como le digo, de un collage, y lo digo con todo respeto, No, por que supuesto. no representan, gente que no conoce Bolivia, gente que no ha estado y no ha recorrido como lo ha hecho de Evo Morales. Ese es el gran mérito. Evo Morales debe ser la persona que más ha conocido Bolivia y a mayor en profundidad, y no ha tenido temor en dormir en cualquier cama, en comer cualquier alimento. Luis Arce, en medio de la pandemia, estaba en las poblaciones, pero además estaba tratando de escuchar a quienes proponían. Él también intentó evitar el famoso dedazo, que eso le hizo mucho mal a las elecciones del 2019, el propio Evo. Entonces, creo que hay que partir de algo distinto, y hay que presentar un programa, un plan de, qué sé yo, de 10 puntos, que sea claro y que pueda permitir a la gente saber que hay una propuesta, no solamente una cantidad de nombres, y no una propuesta como la que hemos escuchado, un par de propuestas que tampoco están pensando en esa base social amplia del masismo. Ahí sí podría la oposición quizá tener algún chance. Lupe Cajías, muchísimas gracias y sobre todo por habernos permitido la oportunidad de conversar con usted. Siempre es gratificante ilustrativo. A mí personalmente, aprendo mucho de Bueno, Lupe Cajías siempre que hablo con hemos usted. sido un poco desordenados No, pero porque, no bueno, importa, no ha importa. sido un año demasiado con un torrente Exacto. difícil de ir sacando todas las líneas, pero yo quiero darte un abrazo muy fuerte. Un abrazo enorme. 2025 cumple 100 años la ley de imprenta, la ley que defendemos, y defendemos muchísimo y Sin duda. agradecemos a quienes como tú han hecho de su trabajo Oh, muy periodístico amable. una bandera de apoyar lo que es la libertad de pensamiento y las múltiples voces. Bueno, Así que sigas en esa línea, tú y es tu usted muy equipo. Un amable. abrazo grande. Un abrazo grande y feliz año. Hasta pronto, Chao, Lupe. chao, Encantado. felicidades. Gracias.